Chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora los problemas de ángulos verticales. Problema 1. Dice, desde un punto en tierra se observa un edificio con ángulo de elevación de 37 grados sexagesimales. Si la visual mide 30 metros, determinar la altura del edificio. Un problema sumamente fácil, ¿no? A ver, vamos a ver, chicos. Tenemos ahí ya el edificio y vamos a trazar la visual. Trazamos la línea visual. Ustedes saben que va a formar un ángulo de elevación de 37 grados sexagesimales. La visual me dice que mide 30 metros. La visual es 30 metros. Determinar la altura del edificio. Nos piden calcular justamente la altura. Le vamos a poner H. Ahí está. Es lo que queremos calcular. Fácil. Ya saben ustedes cómo se va a calcular. A 37 y 53. A 37 lo que se opone es 3K. La hipotenusa 5K. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es 5K es igual a 30. Entonces K es igual a 6. Luego, a mí me están pidiendo calcular la altura. H es igual, ¿a quién va a ser igual? A 3 justamente por 6. Y eso nos da 18 metros. Fácil el ejercicio. Vamos a ver el problema número 2. Una persona de 2 metros de estatura. A ver, esa persona nos dice que mide 2 metros de estatura. 2 metros. Divisa lo alto de un poste. Tenemos ahí el poste. Lo divisa con un ángulo de elevación de 45. Muy bien. Divisa la parte más alta con un ángulo de elevación de 45 grados sexagesimales. Si la altura del poste nos dice que es 20 metros, la altura del poste nos está diciendo que es 20 metros es la altura del poste. ¿A qué distancia de él se halla la persona? ¿A qué distancia del poste se halla la persona? Entonces vamos a poner acá X, la distancia entre el poste y la persona que está observando la parte más alta. Tú sabes muy bien que acá está diciendo que la persona tiene 2 metros de estatura. 2 metros de estatura. Y entonces, como todo es 20 metros, que nos está diciendo, si la altura del poste es 20 metros, nosotros le vamos a tener que restar 20 menos 2. Por lo tanto, donde se está formando el triángulo de 45, acá viene a ser el cateto 18 metros. Pero tú sabes muy bien que cuando tienes notables de 45, los catetos son iguales. Esto también es X. Luego, ya sabemos que los catetos son iguales cuando tenemos notables de 45. Luego, X es igual ¿a cuánto? 18. Profe, ¿por qué? Porque justamente sabemos que en un triángulo notable los catetos son iguales. X es igual a 18 metros. Ejercicio número 3. Desde un punto ubicado a 24 metros de una torre, desde un punto, vamos a poner acá,
desde ese punto, ubicado a 24 metros, de la torre, se divisa su parte más alta, se observa, se visualiza, se mira, se ve la parte más alta de la torre. Entonces acá tendríamos que trazar justamente la línea visual. Acá va a formar la línea visual justamente con la parte baja un ángulo de 53, que es la línea horizontal. La línea horizontal y la línea visual forman un ángulo de 53. Y me dicen cuál es la altura de la torre. Me piden hallar justamente la altura de la torre. Muy bien. Sumamente fácil. Es lo primero que usted me dice, profe, tan fácil los ejercicios. 53, 37. A 37, ¿cuánto se opone? A 37 se opone 3K. Todo esto es 3K. ¿Correcto? Entonces decimos así. 3K es igual a 24. ¿K cuánto vale? 8, profesor. Correcto, 8. A 53, ¿cuánto es? 4K. Luego vamos a decir, luego decimos que la altura es igual a 4 por ¿cuánto? 4 justamente por el valor de K, que viene a ser 8. Y eso viene a ser 32. 32 metros tiene la altura de la torre. Muy bien. Continuamos ahora con el problema número 4. Dice lo siguiente, desde dos puntos separados por 42 metros. Separados 42 metros. Si observa la parte alta de un farol, tenemos el farol, lo hemos puesto en el centro porque acá nos indica, dice, que se encuentra entre ellos. Acá tenemos un punto, acá tenemos el otro punto. El farol está entre esos dos puntos, con ángulo de elevación de 37 y 45. Ustedes saben muy bien que cuando está más cerca el ángulo es mayor, y eso es el ángulo de 45. Y el más alejado es el de 37. Muy bien. Pero entre punto y punto hay una distancia que es ¿de cuánto? 42 metros. 42 metros. Muy bien. Continuamos acá. Nos piden determinar la altura. Vamos a trabajar con el de 37. Tú sabes muy bien que a 37 se opone 3K. ¿Correcto? Acá viene a ser 53. Y a 53 se opone 4K. 4K. Muy bien. También podríamos decir, cuando tenemos notables de 45, ¿cómo son los catetos? Iguales, profesor. Muy bien, son iguales, correcto. Si el cateto acá es 3K, el otro también será igual, que es 3K. Muy bien. Y miren, 4K más 3K, 7K. Entonces decimos 7K es igual a 42. Porque es la distancia entre los dos puntos que están observando el farol. ¿K cuánto vale? El valor de K viene a ser 6. Pero me piden hallar la altura del farol. Y tú sabes muy bien que eso es fácil de calcular. Luego, 2.3K en la altura. H es igual a 3K. ¿Pero K cuánto vale? 6.
Entonces, la altura del farol sería 3 por 6, 18 metros. Pasamos a ver el problema número 5. Nos dice lo siguiente: un ángulo de elevación con el cual se observa la parte superior de un edificio es 15 metros. Acercándose 50 metros, el nuevo ángulo de elevación es el doble del inicial. Calcular la altura del edificio. Bien, vamos a construir lo que nos están diciendo. Un ángulo de elevación con el cual se observa la parte superior, nos dice, de un edificio. Vamos a hacer la línea visual. Ahí tenemos la línea visual. A ver, vamos a hacer bien la línea visual para que nuestro ejercicio salga como debe ser. Ahí tenemos la línea visual. Y me dice que forma un ángulo de 15. Tenemos el ángulo de 15 grados. Acercándose, está en esta posición. Se acerca 50 metros. Se acerca 50 metros. Y cuando se acerca 50 metros hacia el edificio, entonces el nuevo ángulo de elevación es el doble. Si sabemos que es 15 el primero, el doble será 30. Y nuevamente desde esa posición vuelve a visualizar la parte más alta del edificio. Y ahora lo observa con un ángulo que es el doble de 15 y eso viene a ser 30 grados. Calcular la altura del edificio. Me piden hallar la altura del edificio, le vamos a poner H. A ver, hay que analizar bien este ejercicio 5. Me dice, si acá es 30, esto viene a ser 60. Si acá es 15, todo ese ángulo viene a ser 75. Por lo tanto, este ángulo es de 15. Y nos encontramos ahora con triángulos isósceles. Miren, vamos a anotarlo ya como A, B, C. Tenemos triángulos isósceles. 15 y 15, por lo cual, si AB vale 50, de B a C también será 50. Entonces ya podemos calcular la altura del edificio. Sumamente fácil se hizo el problema. Si tenemos 30 y 60, la hipotenusa es 2K. Y a 30, que viene a ser, se opone la altura, viene a ser solamente K. ¿Correcto? Entonces decimos así. Decimos lo siguiente. 2K es igual a 50. K es igual a 25. Luego, ¿qué vamos a calcular? Lo que nos piden, pues, la altura del edificio. Luego H es igual a K. ¿Pero K cuánto vale? 25. 25 metros es la altura del edificio. Muy bien, pasamos a ver el problema número 6. Los ángulos de elevación de la cúspide de una torre visto desde dos puntos, situados en línea recta con el pie de la torre, son de 45 y 30. Muy bien, entonces decimos desde dos puntos. Los ángulos de elevación de la cúspide de una torre visto de dos puntos situados en línea recta con el pie de la torre son de 45 y 30. Entonces vamos a graficar las visuales. Tenemos la primera visual y graficamos la segunda. ¿Correcto? Vamos a graficar la segunda. Ahí tenemos. Muy bien.
Profe, ¿y a cuál le pongo 45 y 30? ¿Y a cuál de los dos? 45 es el que está más cerca, pues, ya eso hemos visto. 45 es el que está más cerca de la parte más alta de la torre. Y el que está más alejado es el menor, en este caso es 30. Si la distancia entre los puntos de observación es de 60, entonces vamos a anotarlos, chicos, ¿ya? Para que puedan trabajar bien. A, B, C y D. Está denotado. La distancia entre esos dos puntos, de los puntos de observación, es 60 metros. La altura de la torre, ¿cuánto va a ser? Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Vamos a calcular la altura. Problema, creo que ya fácil para cada uno de ustedes. Miren, si acá es H, pues obviamente que, profe, 45, notable de 45, este también será H, pues. Sí, es cierto, también es H. Pero todo esto de A hasta C, ¿cuánto será? Por cálculo de lado. H por la cotangente de 30. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, cotangente. Y será H por la cotangente de 30. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es aplicando cálculo de lado. El tema anterior. Igualamos 60 más H, esto es igual a H cotangente de 30. ¿Cierto? 60 más H es igual. Dime tú, ¿a qué es igual la cotangente de 30? La cotangente de 30 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente viene a ser la raíz de 3. Raíz de 3. Sobre 1, obviamente. 60 es igual a H raíz de 3 menos ¿quién? Menos el H que tenemos en el otro miembro. Factorizamos. 60 es igual a H por la raíz de 3 menos 1. ¿Y qué nos piden calcular? Nos están pidiendo calcular la altura. Por lo tanto, despejamos. H es igual a 60. Todo eso sobre la raíz de 3 menos 1. Lo vamos a dejar ahí porque justamente está dentro de las alternativas. Pero ustedes ya saben muy bien que esto también se puede racionalizar. Continuamos. Problema número 7. Desde el extremo superior de una torre de 24 metros de altura, a ver, vamos a poner acá, dice desde el extremo superior de una torre de 24 metros de altura, 24 metros de altura, se observan los puntos A y B. Los puntos A y B. Vamos a ubicar acá el punto A y ubicamos acá el punto B. Con ángulo de depresión de 37 y 53. Entonces, son ángulos de depresión. Tenemos la línea horizontal y vamos a hacer las líneas visuales. Trazamos la línea visual, la otra línea visual al punto más alejado. Listo. A ver, ahí tenemos el gráfico, chicos. Tú sabes muy bien que acá es solamente construir bien el gráfico para que el problema pueda salir bien y en forma correcta. Entonces dice, desde el extremo superior de una torre de 24 metros de altura se observan los puntos A y B, con ángulos de depresión de 37 y 53. A ver, 37 el ángulo más pequeñito y el otro viene a ser de 53. Muy bien. Esa es la forma como se tiene que graficar, alumnos.
Si los puntos A y B se encuentran alineados, vamos a hacer una corrección acá, se encuentran alineados con la torre, ahí están los dos, punto A y punto B alineados con la torre, con el pie de la torre, determina la distancia entre dichos puntos. Nos piden a nosotros cuál es esa distancia y le vamos a poner X. No sabemos cuál es esa distancia entre los dos puntos. Pero sí sabemos que podemos bajar estos ángulos. El que está más cerca es el mayor, 53. El más alejado, el menor, que será 37. Eso ya también hemos explicado. Y eso lo sabes muy bien tú. El que está más alejado es el menor. El que está más cerca es el mayor. Un problema sumamente fácil. Lo podemos hacer por notables o lo podemos hacer por cálculo de lado. Yo sé que de frente tú me vas a decir, profesor, por notable. Ya, por notable vamos a hacer. Entonces decimos lo siguiente. A, B, C y D, denotado. Para que todos lo entiendan, voy a hacer dos triangulitos, aunque se va a trabajar más. Pero lo más importante es que ustedes lo entiendan. No importa si tienes que tú escribir un poquito más. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya, chicos? Quiero que todos me entiendan el problema. Que no solamente sean 2 o 3, sino todos. Todos los alumnos tienen que entender el ejercicio. Entonces vamos a hacer acá un triangulito, otro triangulito. Aunque yo sé que algunos se van, profe, está fácil, háganlo en forma directa, van a decir. Pero chicos, quiero que todos me entiendan. Miren, estoy haciendo los dos triangulitos para explicarlo de la siguiente manera. Yo creo que acá todos deben entender. Vamos a ponerle A, vamos con el triangulito más pequeño, B, C y D. Y el más grande, el triángulo A, C y D. Entonces, de B a C, vamos a calcular sabiendo que acá es 24. Y acá también es 24. El ángulo, 53. El ángulo, 37. Y hacemos lo siguiente. A 53, ¿cuánto se pone? Profe, 4K. Correcto. A 37, ¿cuánto se pone? 3K, profe. Muy bien. Así es. 37 va a estar acá. Y tú sabes muy bien que a 37 se opone ¿cuánto? A 37 se opone 3K. 3K. Arriba 53. Y a 53 se opone 4K. Muy bien. ¿Cuánto sale K? El valor de K sale 24 entre 4, 6. Ese es el valor de K. Pero como a 37 se opone 3K, 3 por 6, 18. 18 metros es la distancia que hay entre B y C. Lo mismo. ¿K cuánto vale? 24 es igual a 3K. 24 entre 3, 8.
el valor de K es 8. Pero a 53 se opone 4K. Por lo tanto sería 8 por 4, 32 metros. Entonces nosotros lo ubicamos, pues chicos, ya saben, BC ¿cuánto será? BC va a ser igual 18 metros. Y todo de A hasta C ¿cuánto será? 32. 32 metros. ¿Cuánto será el valor de X? Luego decimos lo siguiente. X más 18, esto es igual a 32. X es igual 32 menos 18, ¿cuánto nos da? Profe, 14. 14 metros, correcto. Ese es el valor de X, o la distancia entre el punto A y el punto B. Yo creo que todos deben haberme entendido el ejercicio número 7. Vamos a ver el problema número 8. Si a 20 metros de un poste se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37. A ver chicos, a 20 metros de un poste, vamos a poner acá, 20 metros de un poste, se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37. A ver, el ángulo de elevación es de 37. Ángulo de elevación de 37. Luego nos acercamos al poste una distancia igual a su altura. Profe, pero no sabemos cuánto es la altura. Pero no hay problema, chicos. Le vamos a poner H. Y decimos altura. H es lo que camina, lo mismo que tiene de altura, ha caminado, se ha acercado, mejor dicho, al poste y vuelve a ver la parte más alta, pero ahora con un ángulo de elevación θ. A ver, repetimos, si a 20 metros de un poste se observa lo alto con un ángulo de elevación de 37, luego nos acercamos al poste a una distancia igual a su altura y observamos su parte superior con un ángulo de elevación de θ. Un ángulo de elevación θ. Vamos a ver acá si es correcto el problema que nos está diciendo, problema número 8. Con un ángulo de elevación θ. Es correcto, el problema es correcto. Entonces, llegamos a este punto de haber caminado h metros, que es lo que nos está diciendo el problema, vuelve a mirar la parte más alta con un ángulo de elevación θ. Y pide calcular la tangente θ. Problema sumamente fácil también ustedes. Ya me están diciendo, profe, está facilito, facilito, así es chicos. A 37 se opone ¿cuánto? 3K. Todo ese ángulo viene a ser 53. Pero a 53 ¿cuánto se opone? Se opone, profe, 4K. Sí, 4K es lo que se opone. Entonces decimos lo siguiente, pues chicos. 4K es igual a 20. K es igual a 5. Profe, si es 5, entonces la altura debe ser ¿cuánto? A ver, vamos a ponerle acá 3K. Entonces la altura viene a ser 15 metros. ¿Sí? Porque K es 5. 5 por 3, 15. 15 metros. Si es 15 metros, entonces lo que ha transcurrido o lo que ha caminado de donde observa la parte más alta desde el inicio y luego vuelve a mirar, entonces esto también será 15 metros. Muy bien, pero ya está fácil pues. Decimos 20. Todo es
la distancia hacia el poste 20 metros de donde observa, ¿no? Y forma el ángulo de 37. Entonces, si acá la altura que es 15, acá también es 15, por lo tanto acá debe ser ¿cuánto? 5 metros, profe. Muy bien, 5 metros. Luego, la tangente del ángulo θ, que va a ser igual 15 sobre 5. ¿Y eso cuánto es? 3. La tangente de θ será 3. Muy bien. Continuamos con el problema número 9. Una persona observa la parte más alta de un edificio con un ángulo de elevación θ. Si se acerca al edificio en la misma dirección, una distancia igual al doble de su altura. Entonces primero vamos a trazar la línea visual hacia la parte más alta del edificio. Estamos construyéndolo con un ángulo de elevación θ. Si se acerca al edificio en la misma dirección, una distancia igual al doble de su altura. Vale, problema parecido al anterior. La altura, pero ahora se acerca el doble, o sea, mejor dicho, 2h. Se acerca el doble de su altura, y el nuevo ángulo de elevación, ahora nos está diciendo que es el complemento. El complemento del ángulo θ. ¿Y quién es el complemento del ángulo θ? 90 menos θ, profe. Sí, 90 menos θ. Si acá es 90 menos θ, ese angulito será solamente θ. Muy bien, chicos. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a denotarlo, ¿ya? Vamos a denotarlo. A, B, C y D. Si lo hacemos por cálculo de lado, chicos, a ver. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo hacemos en el gráfico nada más. Cateto opuesto sobre cateto adyacente viene a ser tangente. Entonces será H por la tangente de θ. Por cálculo de lado estamos haciendo este problema. Luego, en función al ángulo θ, en función al ángulo A, ángulo θ también, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Y cuánto sería eso? Cateto adyacente sobre cateto opuesto será H cotangente de θ. Muy bien. Lo estamos haciendo por cálculo de lado. Luego, entonces vamos a decir lo siguiente. Luego, 2h más h tangente de θ, esto es igual a h cotangente de θ. Si ustedes se dan cuenta ahí, chicos, se puede simplificar todo el h. ¿Sí? Se puede simplificar, o si no, observen bien, factor común h. Por 2 más la tangente de θ, esto es igual a h cotangente de θ. Pero si, miren, ustedes acá, si observan bien, ¿ya? Para no hacer otro paso más, tangente cuadrada de θ más 2 tangente de θ. Entonces, ¿qué les parece si aplicando la propiedad recíproca, correcto, la propiedad recíproca, entonces haríamos lo siguiente, ¿no? Si ustedes lo recuerdan muy bien, se sabe muy bien que la tangente de θ por la cotangente de θ, esto es igual a 1. Entonces, cotangente de θ será igual a 1 sobre la tangente. ¿Sí? 1 sobre la tangente. Entonces acá va a ser 1 sobre la tangente de θ. ¿Correcto?
Entonces ahora, chicos, mírenme, los h se eliminan. ¿Y qué nos va a quedar? O mejor dicho así, esto se elimina y nos queda 2 más tangente de teta. Esto es igual a 1 sobre la tangente de teta. Pero yo ya tengo una idea. Debo llegar a esta expresión tangente al cuadrado más 2 tangente de teta. ¿A qué es igual? Observa, multiplica la tangente por 2. 2 veces la tangente de teta. Más tangente por tangente. Profe, tangente cuadrado. Así es, tangente cuadrado de teta. ¿Y eso a qué va a ser igual? A 1. Miren, y es lo que nos estaban pidiendo. Ejercicio resuelto. Muy bien.